a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1 versículo 16, donde hoy vamos a despegar nuestro estudio. Quiero decirles que yo soy de la vieja escuela. A mí me gusta recorrer muchísimo la Biblia, ir trayendo, así que los voy a pasear un poquito por las escrituras. Así somos en MEDA, nos paseamos a todos por la Biblia, así que de pronto voy a darles versículos y vamos a estar caminando por allí, pero leamos la gloriosa palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Antes, hermanos, estoy utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Disculpen, no pude conseguir la Biblia de las Américas, pero tengo la Nueva Biblia de las Américas. Varía un poco en las personas, no habla de vosotros, sino que habla de usted, así que por ahí pueden encontrar un poco de diferencia. Porque dice el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, venimos delante de ti reconociendo tu misericordia, reconociendo nuestra maldad y reconociendo lo débiles que somos, pero también reconocemos tu gracia que nos fortalece cada día para estar de frente a ti, estar en tu presencia y no ser consumidos. Solo por tu gracia podemos hacer esto, por la redención que hay en Cristo Jesús, porque tú nos escogiste, no por lo que nosotros hicimos, sino porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, abre nuestros ojos para contemplar las glorias que hay en tus escrituras, abre nuestros corazones para atesorar las maravillas de tu ley y no nos permitas irnos de aquí, Señor, sin aprender algo de ti, y ayúdanos a poner en práctica tu santa palabra. Ayúdanos a ser fieles, siervos, siervas, hijos tuyos, Señor, que te glorifiquen en todo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando, ustedes han estado estudiando Mateo capítulo 28, versículo 19 exactamente. Y ese versículo dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las cosas, hermanos, que muchas veces pasamos por encima de este versículo de vayan pues, hagan discípulos, es que el que va a ser discípulo tiene que ser discípulo primero. Tiene que tener una preparación de un maestro para poder ir y hacer discípulos. Predicar el Evangelio es mostrar las buenas nuevas de Jesucristo, pero como una persona que no conoce quién es su Salvador, que no conoce quién es su Dios, que no conoce a Jehová Todopoderoso, puede ir y mostrarle a otro a Jehová? ¿Cómo podía, por ejemplo, Moisés ir a los israelitas y decirles: así ha dicho Jehová, he hablado con Dios, el gran yo soy me ha hablado, si no tenía esa comunión directa con el pueblo? ¿Cómo podía el apóstol Juan escribir el Evangelio de San Juan si no sabía quién era Cristo? ¿Y cómo usted va a ir a ser discípulos si no conoce el Evangelio de Jesucristo? El apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero claramente el apóstol Pablo ya tenía una comunión directa con Jesucristo. Ya él sabía quién era Jesucristo, y cuando escribe Romanos, lo escribe desde Corinto. Probablemente está escribiendo esta carta hacia los romanos para pedirles a ellos apoyo espiritual, apoyo también económico en cuanto a la promulgación del Evangelio. Y él está pensando hacer un viaje misionero hacia los gentiles, ir a predicar el Evangelio, y entonces él está presentándoles a ellos cómo es el Evangelio de Jesucristo. Y toda la carta de Romanos nos presenta la justificación por medio de la fe, pero sobre todo por la soberanía de Dios. Cuando Romanos llega al capítulo 9, encontramos ahí la gran explosión del apóstol Pablo diciendo: Él nos ha escogido, Él ha escogido a todos nosotros para que seamos salvos, no porque nosotros escogíamos a Él, porque nosotros somos malos. Y Él entonces está mostrando cómo se presenta el Evangelio, y les está presentando a los romanos cómo ellos fueron salvados por la gracia y la soberanía de Dios. Pablo escribió para lograr el apoyo de Roma, para continuar su esfuerzo de seguir predicando el Evangelio. Está buscando oración, espera algún fruto de los hermanos, y entonces podemos decir que el tema es la justificación por la gracia de Dios.
Un versículo anterior del versículo que leímos, el versículo 14, hermano, nos dice, tengo la obligación, dice el apóstol Pablo. Vean, él se siente obligado tanto para los griegos, esto es decir, para los gentiles, como para los bárbaros. Los griegos representaban una sociedad con bastante conocimiento científico, y los bárbaros en este sentido significa personas sin conocimiento. Para con los sabios, los entendidos, como para los que son ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. El deseo de Pablo era su obligación presentar el evangelio, pero como una persona que está en la presencia de Jesucristo, que está siendo discipulado por el mismo Señor, que está entendiendo quién es Dios, no va a querer discipular a otro. El deseo común y corriente de un creyente que está sometido a la palabra de Dios, que está penetrando en la comunión con el Señor, es enseñarles a otros lo que ha aprendido. Por lo tanto, hermanos, un verdadero discípulo del Señor tiene que estar empapado al 100% del evangelio. Y ya veremos qué es el evangelio. Solo déjenme hacerles esta introducción. Así que dice el apóstol Pablo, estoy ansioso, tengo deseo, estoy deseoso de ir a predicar el evangelio a todos los que se me pasen por delante. Y no era como que él estaba haciendo una exageración, es que Pablo sabía lo que era eso. En Filipos ya había estado encarcelado, ya él sabía en Gálatas las consecuencias que había traído el evangelio, la lucha que tenía contra los judíos por presentar la sola gracia de Dios en vez de presentar la salvación por medio de la ley. Ya Pablo sabía lo que era ser encarcelado, ser azotado, pero él tenía este deseo porque Dios le había puesto ese deseo en su corazón. No porque él fuese Superman, no porque él fuese un gran hombre, sino porque Dios había puesto ese deseo en su corazón. Así que empieza diciendo el versículo 16, porque no me avergüenzo. Y esta es una expresión importantísima, hermanos. No hay vergüenza en mí, no me siento intimidado, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, los invito a que veamos hoy 4 aspectos del evangelio que predicamos como parte del mandato de la Gran Comisión. Hoy veremos 4 aspectos del evangelio que predicamos como parte del mandato de la Gran Comisión. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? Bueno, la actitud del creyente ante el evangelio, el contenido del mensaje del evangelio, vamos a ver la autoridad del mensaje del evangelio y el alcance del mensaje del evangelio. Esos 4 aspectos estaremos viendo, les repito, 4 aspectos: la actitud del creyente ante el evangelio, el contenido del mensaje del evangelio, la autoridad del mensaje del evangelio y el alcance del mensaje del evangelio. 4 aspectos veremos hoy acerca de este versículo. Y el primer aspecto que veremos de estos 4 del evangelio que predicamos como parte de la Gran Comisión es la actitud del creyente ante el evangelio. Y el apóstol Pablo inicia diciendo: no me avergüenzo del evangelio. No hay vergüenza en mí, no me siento intimidado por predicar el mensaje del evangelio. La pregunta que usted y yo podríamos hacernos es: ¿por qué Pablo se iba a sentir intimidado del evangelio? ¿Cuál es la razón para que un romano se sintiese intimidado, un judío se sintiese intimidado de predicar el evangelio? Déjenme meterlos un poquito en el contexto del apóstol Pablo. Si bien el apóstol Pablo era romano y él tenía la naturalización romana, también era de descendiente de judío. El apóstol Pablo sabe que, por ejemplo, para un romano la crucifixión es la muerte más horrenda que puede haber. Es más, para la época del apóstol Pablo, los romanos no podían ser crucificados. Imagínense tal agravio que era la crucifixión, que ningún romano podía ser sometido a la crucifixión. De manera que la cruz era algo para extranjeros, para bárbaros y para los más grandes pecadores. Ningún romano, por más impío que fuese, podía ser sometido a la muerte de la cruz. De manera que si el apóstol Pablo se cree tradicionalmente que fue decapitado, era una muerte más rápida, entre comillas un poco más misericordiosa, porque
poner a una persona desnuda en las orillas de la carretera, imagínense nosotros acá en San Ramón poniendo a bárbaros crucificados en la entrada de San Ramón, desnudos literalmente, convalecientes, a punto de agonizar, y encima decir, este es el delincuente que robó, este es el delincuente que mató, y cada persona que entraba por la ciudad decía, aquí no debo matar, aquí no debo robar, aquí no debo hacer tal cosa, porque voy a terminar así. Solo había una muerte más horrenda que la cruz, era ser empalado, que era meterle un palo por la columna y salía por la boca, y esto lo hacían los bárbaros, pero era lo peor de lo peor. La cruz y ser empalado eran las muertes más profundamente dolorosas, vergonzosas y humillantes que podían haber. ¿Pero qué tiene que ver esto con avergonzarse del Evangelio? Es la pregunta. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver avergonzarse del Evangelio con la crucifixión? Imagínense predicar a un Salvador que fue puesto a tal nivel de humillación. ¿Cómo se va a predicar de un Dios que fue humillado de esa manera? ¿Cómo se va a decir, ese que fue crucificado, ese es mi Dios? Claramente los romanos echaban un paso para atrás y decían, momento, ¿cómo ese va a ser tu Dios? Y entonces iniciaban las contiendas de unos con otros. Imagínense tener que convencer a un romano que tenía este carácter duro de querer crucificar a los impíos, decir, mi Dios fue crucificado como un impío. ¿Ahora entienden por qué el apóstol Pablo está diciendo no me avergüenzo? No solamente tenía el problema de decir no me avergüenzo por causa de los romanos, sino también por causa de los griegos, de los entendedores, de los científicos de la época. ¿Por qué era el problema con los científicos de la época? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decir no me avergüenzo? Bueno, si para los romanos la crucifixión era un problema, para los griegos no lo era. Los griegos no tenían problema con que Cristo hubiese sido crucificado. Ese no era el problema de fondo. El problema de fondo que tenían los griegos era la resurrección. ¿Cómo va a resucitar? Científicamente es improbable. Nadie se ha levantado para dar testimonio de ello. Nadie se ha levantado entre los muertos. Y para esto es una completa locura lo que está sucediendo. ¿Cómo usted me viene a predicar que alguien que fue crucificado, ese no es el problema, que fue puesto ahí, listo, es un profeta, le creemos hasta ahí? Pero ahora véngame a decir que ese resucitó. Porque si usted no entiende de ciencia, que es que usted no conoce nada de lo que es la naturaleza del cuerpo, que una vez puesto en el sepulcro se pudrió. Y con estas problemáticas, con estas situaciones tenía que convivir el apóstol Pablo. Por eso no es raro que al apóstol Pablo también escriba esto. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, por favor acompáñenme a hacer esta lectura. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice así: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El apóstol Pablo aquí nos está diciendo lo mismo que ya les he dicho, que están pidiendo a los judíos señales del cielo que demuestren que este es Jesús, y los griegos piensan que la resurrección es una completa necedad. Pero para nosotros los salvos esto es sabiduría, esto es poder de Dios en la salvación. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir no me avergüenzo del evangelio de Dios. Cuando un mensajero era enviado de un reino a otro, tenía que llevar el mensaje tal cual se lo había entregado su rey. Fuera cual fuera el mensaje,
lo que fuese. Si lo entregaba bien, dependiendo del mensaje, podía morir. Pero si lo entregaba mal, iba a morir. Imagínense esta paradoja. Hay un rey y le dice: mire, fulanito, mire, Denis, usted tiene que ir a aquel otro reino y decirles: vamos a destruirlos, vamos a conquistarlos, vamos a hacerlos añicos, ríndanse ahora y tendrán misericordia. Claro, aquel mensajero tenía que agarrar su caballo, ir a aquel reino y decirle: van a ser añicos, los van a destruir, ríndanse porque tienen tiempo. Imagínense ir a la presencia de un rey y decirle esto. Probablemente lo iban a matar. Y era lo que sucedía. El mensajero era el chivo expiatorio, era el que mataba a todo el mundo. Pero si no entregaba este mensaje, iba a ser muerto también. De manera que el mensajero no tenía forma de escapar de este mensaje. De la misma manera, hermanos, por más oscuro que esté y difícil que sea, por más complicado que sea predicar el evangelio, no tenemos escape. Tenemos que hacerlo. Dios nos ha mandado: id y hagan discípulos, vayan haciendo los discípulos, enseñándoles todas las cosas. No podemos escaparnos de este mensaje. Deberíamos estar ansiosos, como el apóstol Pablo, de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, porque si no lo anunciamos, seremos juzgados por Dios. Y si lo hacemos, seremos juzgados por este mundo. ¿Ven la paradoja? Si no lo hacemos, Dios, que nos dio este mensaje, que nos dio las escrituras, a usted y a mí, que se reveló a través de su Hijo, nos va a juzgar el día que juzgue a vivos y a muertos. Pero si lo hacemos, el mundo nos juzgará. Usted decida. Es su opción. Pero el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo. Aunque podía avergonzarse por las circunstancias, hermano, no es muy difícil, no es muy diferente a lo que tenemos nosotros. La ciencia, el arte, el humanismo ha crecido a tal punto que el centro es el ser humano, no es Dios. Las iglesias no viven de la palabra de Dios, viven de los seres humanos. Y hoy no se predica el evangelio de Jesucristo, hoy se predica lo que el ser humano quiere escuchar. Viva bien, esté tranquilo. Y esto es ni más ni menos que avergonzarse del mensaje de la cruz. Como dijo el apóstol Pablo: no he predicado entre vosotros nada más que Cristo y a este crucificado. Bien, podemos ver el primer aspecto entonces, que la actitud del creyente debe ser no avergonzarse. Pero ahora, hermanos, podemos pasar al segundo aspecto, que es el contenido del mensaje del evangelio. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio. La pregunta, podríamos preguntarle al apóstol Pablo: ¿qué es entonces el evangelio? Sería una buena pregunta para hacerle, ¿no? Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, nos responde el apóstol Pablo un poco acerca de esta pregunta que usted y yo podemos hacernos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 2: porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. El apóstol Pablo está diciendo que su sabiduría era predicar a Jesucristo, al crucificado. Pero vamos un poco más adelante al capítulo 15 para que vean lo que es la exposición del evangelio de Dios. Versículo 1 al 4, el apóstol Pablo nos explica ahí qué es el evangelio. Cuando alguien le pregunte: hermano, ¿qué es el evangelio? Primera a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que predicamos. He aquí el evangelio, dice el apóstol Pablo. He aquí lo que nosotros les presentamos a ustedes, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes están firmes. Este es el evangelio del cual ustedes viven, por el cual también son salvados, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y ahí,
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La primera porción del Evangelio es que estaba establecido desde antes de la fundación del mundo que necesitábamos un cordero que muriese por nuestros pecados, y el Cristo había venido a morir conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y por supuesto que fue sepultado, pero sobre todo que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el poder del Evangelio. Esta es la magnitud de las glorias del Evangelio, que cuando aquellos corrieron hacia donde estaba sepultado Jesucristo, los ángeles le preguntaron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Qué mensaje más? Pero hermanos, es que se me pone la piel de gallina de pensar a aquellos ángeles diciendo: ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Ya resucitó, ha resucitado. Cuando Jesucristo se le aparece a las mujeres y les dice: soy yo. ¿A quién buscan? Soy yo. Vayan y den testimonio, eran verdad mis palabras, he resucitado, aquí estoy. Cuando le dice a Tomás: mira Tomás, pon tus manos ahí en mis llagas, mírame, soy yo, he resucitado. Ese es el poder de la gloria de nuestro Dios. Este es el Evangelio, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras también. Si Cristo no ha muerto, tampoco nosotros vivimos, y si Cristo no ha resucitado, nosotros estamos muertos también. No hay salvación sin Cristo, no hay evangelio sin Cristo, y no hay cristianismo sin Cristo. Pero este es el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo predicaban los hermanos? ¿Cómo predicaban este Evangelio los hermanos? Vayan a Hechos, por favor, conmigo. Hechos capítulo 2, hermanos, versículo 29. Veamos qué hacía el apóstol Pedro para predicar este glorioso mensaje. Dice: hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza, ciertamente, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Jesucristo no se quedó ahí, no se pudrió como nos vamos a pudrir todos nosotros, como el mismo David está ahí. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro. Nosotros somos testigos de que Él ha resucitado. Y ahora Él dice, por supuesto, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así se predica el Evangelio. Primero diciéndoles: este Jesucristo estaba en la sepultura, pero no se quedó ahí, ha resucitado. Somos testigos y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Parecido a lo que dice Pablo a los filipenses, cuando dice que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que lo ha exaltado para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Veamos cómo entonces presenta el apóstol Pablo el Evangelio en la epístola a los Romanos. Hagamos un pequeño recorrido. Capítulo 1, versículo 18 nos muestra cómo Dios está airado contra el pecador y cómo Dios tiene que estar como juez y cómo el ser humano está condenado y tiene que ir a la presencia de Dios a dar cuentas. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos,
pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Vean, hermanos, Pablo les está diciendo a los romanos acerca de la necedad del ser humano, les está mostrando cómo la ira de Dios se ha revelado y cómo ahora ellos tienen que ir a dar cuenta delante de este Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué tienen que ir a dar cuenta delante de Dios? El versículo 20 nos dice, pues conocían a Dios, aunque lo conocían, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano sabe que existe un Dios, pero no quiere adorar a ese Dios. Cuando usted vaya de paseo por cualquier parte y vaya a un lugar arqueológico, se va a dar cuenta que en cualquier lugar de ahí hay un altar a un Dios. Y hay imágenes de piedra. Ya puede ir de cualquier parte de Costa Rica, ya puede ir a los mayas, ya puede ir a los incas, a los aztecas, a donde usted quiera que vaya. Va a encontrar que cualquier pueblo ha hecho un altar para un Dios. Es más, sobre todas las cosas, ven lo que es la maldad del ser humano. Dice que sabían que había un Dios y lo hicieron de cuadrúpedos para adorarle. El ser humano tiene en su conciencia que existe un Dios y que hay una ley, y esta ley es juicio para él, y testifica que hay un Dios justo. En Babilonia escribieron la ley en las entradas de las calles para que el que entraba por Babilonia pudiese detenerse y leer: voy a ser juzgado por A, B, C, D, E, F, no puedo hacer A, B, C, D, E, F. Listo, ya lo sé, ya puedo entrar. Cualquiera que iba a Babilonia podía ver las reglas que habían ahí. El código Hammurabi estaba a los vientos para que todo el mundo lo leyese y aprendiese de qué no debía hacer. Habían leyes, hermanos, y porque el ser humano es ley para sí mismo. Porque el ser humano muestra la gloria de su Creador, pero en vez de adorar a su Creador, busca cómo hacer su propio Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Versículo 24, el juicio de Dios, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ven, el ser humano tiene la necedad en su corazón de exaltarse como criatura y olvidarse del Creador. Un becerro, una ave, un gato, un pato, lo que sea, una estatuilla. La creación antes que el Creador, el sol, la luna, las estrellas. Esa es la maldad que había entre los gentiles, pero el apóstol Pablo ahora en el capítulo 2 nos muestra la maldad de los judíos, por lo cual no tienen excusa, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. El apóstol Pablo ahora les está diciendo a los judíos: miren, ustedes son buenos para señalar a los gentiles, pero ustedes se están condenando porque hacen lo mismo. Es más, venían saliendo del Mar Rojo, venían cruzando, viendo las glorias de Dios, no habían sido dadas las leyes todavía, y ya tenían un cuadrúpedo allí, adorándole y haciendo fiesta. Caramba, que somos los mismos, les dice el apóstol Pablo. De manera que no hay ventaja, todos estamos condenados, y es por esto, en este contexto, es que el capítulo 3, versículo 10 nos dice: como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto lo incluye a usted, a mí, a todos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. De manera que el ser humano, este es el evangelio que el apóstol les está mostrando: la maldad, la incompatibilidad de un Dios santo con la maldad del ser humano, como este Dios justo, perfecto, tiene que soportar a un grupo de gentes impías. Y cuando la Biblia dice no hay quien busque a Dios,
No se me haga el santurrón, porque ni usted ni yo buscamos a Dios. Tenemos que luchar contra nuestra carne para orar, y me va a decir que buscamos a Dios. Tenemos que luchar contra nuestra carne para estudiar, porque nos gusta más el partido de fútbol, porque nos gusta más la serie de Netflix, porque nos gusta más ir al parque a comernos un helado. ¡Qué ricos los helados! Gloria a Dios por los helados. Pero cambiamos la gloria incorruptible de Dios por nuestros deseos pecaminosos. ¿No es cierto, hermano? ¿No es cierto esto? ¿No es esta la lucha que tenemos contra nuestra propia carne? ¿Y cómo entonces podemos juzgar a un impío que no busca a Dios, y la palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios? ¿No es cierto? ¿No es cierto que esta es nuestra verdad llena de pecado? Y entonces el apóstol Pablo puede ahora en el capítulo 3, versículo 24, decirnos cómo encontrar la justicia de Dios. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia en su tolerancia. Dios pasó por alto todos los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Este es el Evangelio, hermanos. Estamos perdidos, no hay salvación para nosotros, no hay nada bueno, no buscamos a Dios, pero la justificación no viene de nosotros, viene de Dios que nos buscó. Esa es la maravilla del Evangelio, que usted no amó a Dios, sino que Dios lo amó a usted desde antes de la fundación del mundo. Porque si dependía de usted y de mí, estaríamos en el infierno. Es triste escuchar, hermanos, es lamentable escuchar a gente decir, yo debí morir en la cruz, yo debí ir ahí en lugar de Jesucristo. Si usted va a la cruz, se va al infierno igual, porque no hay nada bueno en usted, y aunque usted fuese juzgado allí en la cruz, eso sería justicia de Dios, no justificación, y usted estaría pagando por sus pecados, y la paga del pecado es la muerte. Y en la cruz, o ya sea por un atropellamiento de carro, lo mismo, usted está pagando por sus pecados. Y la muerte segunda espera después de la muerte primera, que es ser echado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿qué gana el ser humano con decir yo debí ir a la cruz? Qué gran blasfemia, como que si pudiese salvarse a sí mismo. Jesucristo el justo, Jesucristo el que presentó la justicia de Dios, Él es el que nos puede justificar a nosotros. Este es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, y este es el evangelio que estamos llamados nosotros a predicar, en que Dios nos ha justificado, que Dios nos ha salvado, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Conociendo esta verdad teológica, conociendo la gloria de Jesucristo, conociendo su resurrección, su vida, nuestra incapacidad, hermanos, es digno de que le adoremos, porque no hay nada bueno en nosotros. La única forma en la que usted y yo vamos a entrar al cielo es porque el Padre ve la justicia de Jesucristo imputada a nosotros y nuestros pecados imputados en Jesucristo. Si no fuese eso, aunque viniésemos a esta iglesia todos los domingos, aunque estuviésemos aquí de rodillas en maíz y fuésemos las personas más buenas del mundo, seguiría sonando en nuestras cabezas: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Esa es la verdad del evangelio. Si el evangelio no humilla al hombre, Cristo no puede ser glorificado. Si usted no se siente humillado allí al pensar en que Cristo llevó la carga de su pecado, la ira de Dios sobre sí, entonces ¿cómo le dará gloria a un Dios tan santo? ¿Cómo? ¿Y por qué no se predica entonces al Jesucristo que es sufriente? Porque el ser humano no quiere adorar a este Dios. La razón es porque todavía no ha entendido la magnitud de su pecado. Y el apóstol Pablo está diciendo: no me avergüenzo del evangelio,
No me avergüenzo de este mensaje. Hermano, si usted de verdad no se siente humillado al ir a la cruz, al ver lo que le hicimos al santo, al justo Hijo de Dios, y no puede glorificarle por lo que Él está haciendo ahora en su vida, entonces probablemente no sea un cristiano. Si usted no ha entendido las glorias del Dios venidero, es que a veces uno llora, hermanos, cantándole a Dios el poder de la gloria de Dios manifestado en la cruz. Cada vez que pensamos en nuestra maldad y en la gracia soberana de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, no me avergüenzo de este mensaje. Hermano, no se avergüence de acusar a alguien de su pecado. Una vez un predicador terminó su sermón y se acercó un joven y le dijo, oye, pero ¿tú qué te crees? ¿Vienes a decirme a mí que yo soy igual que todos los jóvenes, impíos, malo y que merezco el infierno? Y le dijo el predicador, ¿eso se entendió? Sí, eso dijiste. Gloria a Dios, entendiste el mensaje. Como dice el pastor MacArthur, deja que el evangelio ofenda a la gente, que la gente todos los días ofende a Dios. Deja que no te reciban en las casas por decirles que van directo al infierno, pero es mejor que se vayan avisados. Créanme, no seremos los primeros ni los últimos. Y ya ha tocado, hermanos, toca hablar de lo que Cristo está haciendo. Por lo cual usted, como un siervo de Dios, como un ministro, como alguien discipulador, debe tener claro este mensaje del evangelio para decir, no me avergüenzo de decirle a los demás que estamos condenados y que solo Jesucristo puede justificarnos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio de Dios. Ahora, la razón es porque es poder de Dios. ¿Por qué el evangelio, hermanos? Como la tercera de nuestros aspectos, la autoridad del mensaje del evangelio es que Él es el poder de Dios. Ve qué interesante que el apóstol Pablo dice, es poder de Dios el evangelio. ¿Por qué está tan seguro de que el evangelio, hermanos, es poder de Dios? Ve lo que dice San Juan, capítulo 16, versículo 8. Este es el verdadero poder del evangelio. Cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de juicio porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es el poder del Espíritu Santo que puede cambiar, transformar a las personas a través del evangelio. Es la autoridad divina que se refleja en el evangelio, porque es el Espíritu Santo el que convence a las personas, de manera que no hay gloria en el predicador, no hay gloria en el que se salva. La gloria es de Dios, absolutamente de Dios, porque es el poder de Dios para salvación. Y ese poder se manifiesta en el Espíritu Santo que nos convence. Usted no se convenció a sí mismo de que era un pecador, el Espíritu Santo lo convenció. Usted no se santificó solo, el Espíritu Santo lo tuvo que santificar. Usted no puede ser justo delante de Dios, tiene que ser justificado por Dios. Qué maravilloso, hermanos, cuando pensamos en la profundidad de este versículo, cuando el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. La palabra poder aquí está utilizando la misma palabra que se utilizaba de dinamita, esa explosión que por donde pasaba iba arrasando con todo. Así es el evangelio, va progresando en su poder hasta hacer una gran explosión, y ellos estaban viendo esa explosión del evangelio. Ahora, ¿por qué el evangelio se ha detenido? La única razón es porque ya no hay tantos discípulos del Señor. El humanismo se ha empoderado de las iglesias y el Espíritu Santo no gobierna. Porque si el Espíritu Santo gobernase la congregación, gobernase a los creyentes, entonces el poder de Dios se manifiesta para salvación. Pero es necesario que esto suceda así, porque así está escrito, que el amor de muchos se apagará. Pero el poder de Dios está mostrado en Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo se puede predicar del poder del evangelio? Bueno, vamos a ver algunos aspectos del poder de Dios. Por ejemplo, la justificación, Romanos 5:1.
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, la justicia de Dios fue imputada a nosotros por medio de la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Literalmente ya no hay enemistad. El pecado había hecho una brecha entre Dios y nosotros, de manera que nadie podía ir al Padre. Lo que dice Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay quien busque a Dios, pero ahora por medio de la fe, habiendo sido justificados por Jesucristo, tenemos paz con Dios, hemos sido justificados. Ese es el poder del Evangelio, se nos ha imputado la justicia. La próxima semana hablaremos más de la justicia. Ahora, nos ha dado el Evangelio santidad. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No están ustedes sabiendo que los injustos no pueden heredar el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice el apóstol, eran algunos de ustedes. Esto éramos nosotros los que no podíamos heredar el reino de Dios, pero ahora, en este momento, fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el poder del Evangelio, que puede hacer del más impío una persona justa, santa y perfecta, delante de un Dios justo, santo y perfecto. Puede hacer de nosotros la escoria de este mundo, polvo, que va al polvo, que no tenemos nada bueno, que no hay misericordia en nosotros, un corazón depravado. Puede hacernos santos, justos y perfectos delante de Jesucristo por medio de su poder que es mostrado en el Evangelio. También nos llama a libertad. Gálatas 5:1, vea Gálatas conmigo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Dios nos ha hecho libres de la tradición de los hombres, libres de la ley. Ya no estamos condenados por la ley, porque la ley es la justicia de Dios que nos amarra al infierno, que nos dice: ustedes son pecadores y no hay justicia alguna en ustedes. Pero ahora hemos sido libertados, porque esa ley que estaba impuesta sobre nosotros fue recaída sobre Jesucristo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De manera que ahora somos libres de toda la condenación que había en nosotros, que había sobre nosotros. Esa condenación fue puesta sobre Jesucristo. Y ahora usted y yo somos hechos libres de nuestro pecado. Pero también nos llena de amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, vea lo que dice: el amor de Dios está derramado en nosotros. Antes éramos enemigos y ahora hay amor de Dios para nosotros. Romanos 5:5. Dice así: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros que no amábamos a nadie, ni siquiera podíamos amar a Dios, ahora el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio del Evangelio. Hermanos, este es el poder de Dios que puede transformar las vidas. Nosotros que no amábamos a nadie, ni a nuestros propios cuerpos, hermanos. Es que uno, como que es tan impío, no puede ni amar su propio cuerpo. Si no, pregunte: ¿por qué nos metemos un vaso de Coca-Cola cuando tenemos mucho calor? Es la impiedad que ni a nosotros mismos nos amamos. ¿Por qué nos metemos hamburguesas? 2, porque una no llena. Porque no amamos nuestro cuerpo. No tenemos amor ni para nosotros mismos. Si de nosotros dependiese, hermanos, es que estaríamos tirados allí,
Nosotros no somos más que aquel borracho que se tira ahí al frente, no somos más, somos iguales. La única diferencia es que Dios nos ha amado y ha derramado su amor en nosotros por medio del Evangelio, pero si no fuese así, ahí estaríamos igual o peor. No hay diferencia, porque la maldad que hay en su corazón es la misma necedad que hay en nuestros corazones. La diferencia es que la justicia de Dios ahora nos hace pensar, creer en Él y luchar contra nuestra carne, pero vean que nosotros seguimos siendo los mismos pecadores. Y sobre todo, Dios nos ha dado vida eterna. Esto es lo máximo. Efesios capítulo 2. Versículo 1, Efesios 2:1. Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, dice el apóstol, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ve el versículo 5. Aun cuando estaban muertos en nuestros delitos, y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvados. Cuando estábamos muertos, el poder del Evangelio es resurrección, hermanos. Es que usted y yo estábamos en la tumba, allí literalmente muriéndonos en nuestros pecados. El incrédulo es un zombie andante. Y así éramos nosotros, y ahora hemos sido vivificados por la palabra de Dios. Hemos sido transformados, tenemos vida eterna por medio del Evangelio que es en Cristo Jesús, por medio de su palabra que puede transformar. Colosenses capítulo 3 dice esto, versículo 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo en Dios, pero lo maravilloso de esto es que cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Seremos llamados a la gloria con Jesucristo. Pasar de ser muertos, de ser esclavos, a pasar a tener vida eterna, y cuando este que resucitó sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él, lo que significa que seremos llevados a la presencia con Él, del Padre. Así como Él está sentado a la diestra del Padre, nosotros reinaremos con Él, porque ahora Él nos ha vivificado. Jesucristo se manifestará un día, hermanos, en el cual juzgará a vivos y a muertos. Y no porque lo merezcamos, no porque seamos buenos, sino por su sola gracia seremos manifestados con Él. ¿Esto qué significa? Seremos resucitados con Él, seremos presentados santos delante del Padre. No habrá condenación para nosotros. Cuando se levanten todo hombre, toda mujer ante la presencia del Señor a dar cuentas, nosotros estaremos en la lista de los cuales Jesucristo ha presentado como justos por su sacrificio. Nos ha vivificado, hermanos. Seremos presentados, manifestados en la gloria con Él. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De manera, hermanos, que yo me imagino el tiempo de Lázaro, cuando Jesús está llorando en la tumba diciéndole: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro: no, mira, aquí estoy cómodo, déjame dormir. No, Lázaro salió corriendo a ver a Jesucristo. Lázaro salió caminando. Y eso parecía un milagro extraordinario. ¿Cuán gran será el milagro cuando nosotros seamos resucitados y presentados en la gloria, o transformados entre las nubes? Eso será más glorioso todavía. Porque aunque nuestros huesos estén deshechos, aunque nuestro polvo esté allí, Dios nos va a resucitar de entre los muertos, porque Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Ese es el poder del Evangelio, hermanos.
Ese es el poder del Evangelio que se manifiesta a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través del Evangelio que nosotros predicamos, por lo cual el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación, para vida eterna, para justificación, para santificación. Y nosotros somos el fiel reflejo de eso. Cuán grande es el mensaje que predicamos. Muchas veces pasamos por alto estos detalles tan profundos de un versículo tan pequeño como lo es Romanos 1:16. De manera que hemos visto la actitud del apóstol Pablo, del creyente ante el Evangelio. No debemos avergonzarnos, hermanos. El contenido del mensaje del Evangelio que predicamos es Jesucristo crucificado, muerto y resucitado conforme a las Escrituras. La autoridad del mensaje del Evangelio que puede salvar, y ahora veremos el alcance del mensaje del Evangelio, de los 4 aspectos que estamos viendo del Evangelio que predicamos como parte de la Gran Comisión. Históricamente, hermanos, cronológicamente, siempre el Evangelio fue llevado a los hijos de Abraham primero. Jesucristo vino a la tierra a predicar el Evangelio a Israel. ¿Por qué no nació en Costa Rica? No, porque él tenía que ir a Israel. Estaba escrito que él iba a venir a Israel, que él iba a predicar el Evangelio, que un Elías se iba a pronunciar antes de que viniese el Mesías, y ahí estaba Juan el Bautista predicando antes de que viniese el Mesías. Pero claro, van a Juan el Bautista y le preguntan: ¿tú eres Elías? No, yo me llamo Juan el Bautista, yo no soy Elías, yo soy Juan el Bautista, cosa diferente. Lo que no vieron los judíos es que en él estaba el poder de Elías, que podía llamar al arrepentimiento, que podía sacar al pueblo y prepararlos para la palabra de Dios que iba a ser manifestada. Eso lo estaremos viendo un poco más a profundidad en una conferencia de Cristología. Pero la razón es que Jesucristo vino primero a los judíos. Vean Mateo 15:24 conmigo, vamos allá. Mateo 15:24. Y Jesús le respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús había venido a predicar el Evangelio a las ovejas perdidas de Israel. Es más, cuando Jesús pasa por Jerusalén y ve a la Jerusalén allí tan grande y poderosa, puede decir: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces os quise recoger bajo mis alas y protegeros? Pero no pude, no me dejaron. Y ahora Jesucristo está diciendo: yo he sido mandado a las ovejas perdidas de Israel. El versículo 10 del capítulo 1 de San Juan nos dice: Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, a los judíos vino y lo suyo, los judíos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El Evangelio, hermanos, tiene la autoridad de poder ir primero a la casa de Israel a presentarse como el poder de Dios para salvación. Imagínense que este mensaje fue predicado a los judíos de que el Jesucristo había de venir. Y los judíos rechazaron a Jesucristo. Pero entonces, ¿qué sacamos de aquí? Sacamos que el Evangelio es poder de salvación para la nación escogida. Dios nunca abandonó su pacto con Abraham al decirle: en ti serán benditas todas las naciones. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldijeren. Dios nunca desechó su pacto con Israel. Es más, las palabras que dijo que iba a traer a alguien que se sentase en el trono de David, Él era el Dios presentado, y el pueblo decía Hosana cuando entraba Jesucristo, que significa Dios sálvanos o Dios salva. Y luego lo estaban crucificando, diciendo: crucifíquenle. Pero Él vino a cumplir su promesa. Pero habiendo sido esta la realidad de la promesa de Dios cumplida en su tiempo a predicar a los judíos, ahora el apóstol Pablo nos puede mostrar algo más en Efesios capítulo 2:11.
Por tanto, dice capítulo 2, versículo 11, concluimos. Recuerden, hermano, que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los que no son judíos, en la carne, son llamados incircuncisos por la tan llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, por la tradición de los rabinos, por la ley de Moisés. Ustedes son incircuncisos. Recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Por Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Vean lo maravilloso del Evangelio. El alcance del Evangelio es universal, hermano. No hay nadie que quede excluido del Evangelio. La gloria de Dios es que de todos los pueblos va a ser una sola nación. Qué maravilloso es pensar que aquella vez cuando nos decían, ustedes no pueden participar de las fiestas judías, ustedes no son judíos, no pueden estar aquí. Ahora nosotros participamos del mismo Cristo. Ahora nosotros podemos participar de las mismas promesas. Ahora nosotros estamos esperando al mismo Señor. Ahora nosotros estamos esperando la misma salvación. Y ahora nosotros estamos esperando al mismo Cristo y vivimos por el mismo Cristo. De manera que no hay nadie en este mundo que pueda excluirse del mensaje del Evangelio diciendo, el mensaje no es para mí, y que no pueda decir la condenación no es para mí, porque todos estamos condenados por el mismo pecado, pero podemos ser vivificados por el mismo Espíritu y por el mismo Evangelio. No hay nadie que se escape de esta verdad universal del pecado. Ya no existe ninguna distinción entre los griegos, los judíos, los gentiles, entre los ricos y los pobres, entre aquel que no conoce nada, entre el que es ignorante, entre el que es sabio. No hay distinción, porque en Cristo todos somos uno y somos un solo cuerpo. Este es el alcance universal del Evangelio. Nadie puede escaparse de esa verdad. Así como nadie puede escaparse del juicio diciendo la palabra, todos somos culpables, así dice, todos podemos ser justificados. Y esto solo por el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo Pablo se iba a avergonzar del Evangelio sabiendo tal verdad? Si él escribió esas verdades en su mayoría que hemos trazado por toda la Biblia, ¿cómo iba a haber vergüenza alguna en él empezar un Dios poderoso que se levantó de entre los muertos? Nadie nunca lo ha hecho, y él se levantó, y él predicó, y él comió, y él se mostró, y él dijo, volveré. ¿Cómo se iba a avergonzar de un Jesucristo tan poderoso? ¿Cómo usted se va a avergonzar de un Dios tan poderoso que lo ha cambiado a usted, que lo ha traído de lo más miserable del pecado a las glorias venideras de Cristo Jesús? ¿Cómo va a haber un poquito de vergüenza en predicar el Evangelio? El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para todos los que creen, sea judío, griego, gentil, el que sea, es poder de Dios para salvación. Hermanos, si tenemos un problema nosotros los creyentes, y es que nos hemos visto menguados por el mundo. Hace poco tiempo estuve repartiendo versículos, solo dejándolos debajo de las puertas, y estaba pensando, esto es poder de Dios. Solo un versículo que usted le lleve a una persona, es más, usted va a casas de incrédulos y tiene la palabra de Dios pegada ahí en un lugar visible, y uno dice, ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que juzga a vivos y a muertos, y ese es el poder de Dios que puede santificar a cualquier persona. Un versículo. Pero hermanos, debe haber en el discípulo un conocimiento entero de quién es su Señor.
Cuando el Señor mandó a los creyentes a decirle, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Significa que usted debe saber qué son todas esas cosas. Y una de las cosas más impresionantes que hemos olvidado y que está olvidado hoy es el Evangelio. Hermanos, desafortunadamente el Evangelio se ha prostituido. Se ha cambiado por la gloria de los hombres, se ha cambiado por la riqueza de los hombres, se ha monetizado. Y hoy el siervo del Señor no quiere sufrir, porque primero yo, luego yo y ya veremos quién sigue. Hermanos, ¿qué podemos sufrir nosotros? ¿Qué podemos darle al Señor que Él ya no nos haya dado? ¿Qué podemos nosotros exigirle al Señor si todo es de Él y para Él? ¿Puede usted pedirle a Dios, exigirle que le dé parte de lo que es de Él? Yo puedo ir a su casa y decirle, me llevo esa refrigeradora porque yo la quiero. ¿Puede hacer eso? En ninguna manera. De la misma manera usted no puede exigirle a Dios que le dé algo que es de Él. Su vida, hermano, entienda, su vida es de Dios, está en Cristo Jesús. ¿Y cómo se le va a exigir a Dios bienestar, gozo, paz si su vida es de Él? Sometámonos a la voluntad de Dios, sometámonos a la palabra de Dios y que resplandezca la luz del Evangelio en nuestras vidas. Hagamos discípulos, enseñémosles el Evangelio y Dios hará el resto. Hagamos lo humanamente posible y que Dios se encargue de los milagros. Mostremos la palabra de Dios, que ella tiene poder. Usted y yo no tenemos poder. Para las personas esto es papel, literalmente es papel, si lo echamos al fuego se quema. Pero lo que representa el poder del Espíritu Santo que puede transformar vidas, ahí está. De manera que no hay ni una pizca de gloria en el Evangelio que nosotros predicamos. Nosotros no convencemos a nadie, no podemos enseñarle a nadie. El único que puede transformar corazones es el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo que mora en él. Hermanos, entendamos eso de una vez por todas y dejémonos de vanagloriarnos por lo que no estamos haciendo y hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por tanto, vayan y hagan discípulos, pero para ser discípulos primero entiendan qué es ser un discípulo de Cristo. Oremos, hermanos. Dios, queremos exaltarte, queremos darte gloria y honra por tu palabra expuesta, porque somos desnudos delante de ti y no hay nada oculto en tu presencia. Nuestro pecado está ahí mostrado delante de ti, como está la luz del sol a vista de todos los hombres. No hay nada oculto delante de ti, Señor. Sabes lo débiles que somos, la impiedad con la que luchamos. Sabes, Señor, nuestras enfermedades, nuestras debilidades. Todo lo sabes, Señor, porque somos tuyos y somos criaturas tuyas. Señor, queremos pedirte que nos des un corazón amante de tu palabra, que pueda ser discípulos cada día nosotros de ti, cada día estar allí a los pies de Cristo, aprendiendo de tu gracia, Señor, para vivir en la gracia y predicar de la gracia, para poder mostrar a los otros lo que Cristo ha hecho en nosotros, para poder ayudar a hombres y mujeres a encaminarse en esta ruta, Señor, que para nosotros puede ser mucho tiempo, pero para tu eternidad no es nada, Señor. Tú sabes, conoces los tiempos, tienes un plan perfecto, eterno. Ayúdanos, abre nuestros ojos para comprenderlo, aplicarlo y llevar a cabo este plan, Señor, sin murmurar, sino con gozo, Señor. Ayúdanos a discipular a otros, a entender las glorias de tu Evangelio. Gracias, Señor, porque este Evangelio que nos ha transformado, que nos vivifica, es el Evangelio que hoy nos hace gozarnos de saber lo grande y las maravillas que tú has hecho en nosotros. Por lo cual, Señor, venimos a pedirte perdón porque sabiendo esto hemos sido negligentes delante de ti. No hay nada, Señor, que nosotros podamos ofrecerte, todo es tuyo, todo está en tus manos. ¿Qué hay de bueno en nosotros, Señor, si no solo la sangre derramada de Jesucristo sobre nosotros? Y tú aún así nos ves con amor, nos ves santos y justos y nos has dado esta tarea. Danos ánimo, danos coraje, danos, Señor, gozo a la hora de poder mostrarle a otros las glorias de tu palabra. Señor, quita de nosotros todo orgullo, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, no podemos transformar ni una sola vida,
No podemos, Señor, ni siquiera mostrar el poder de tu evangelio. Esto te pertenece a ti, Señor. Esa gloria que sea para ti. Ayúdanos a ser ese recipiente que muestra tu gloria, ese recipiente que lleva, Señor, las muestras de tu gracia, para que en todo sea tu nombre glorificado. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.